Buenos días, bienvenidos a mi canal Tarot Medium Macarena Britos. Es un canal nuevo. Aquí les presento a Murci. Él es mi compañero, mi gato negro de bruja. Sí, tengan cuidado que él solo me está protegiendo aquí. Voy a contestar una pregunta que me dejaron en un video que dice: Macarena, me encantaría saber cómo te diste cuenta que eras medium. ¿A tu niñez o adolescencia supiste que tenías un don? Muchas gracias por dejarme esas preguntas, porque eso a mí me da fuerzas para comenzar este canal, porque es muy difícil para mí hablar de todo lo que me ha pasado. Quiero que sepan que soy una mujer grande y esto de la historia de la mediunidad empezó siendo muy niña, muy pequeñita. Les voy a empezar a contar qué significa ser medium y cómo fue que yo me enteré. Todo empezó cuando yo tenía 12 años, hoy tengo 54. Así que imagínense que es una vida entera tratando de sacar esto adelante y de, digamos que, descubrir cómo sobrevivir con esto. Todo parte por un gran detonante. Generalmente la persona entra en la mediunidad o despierta la mediunidad. No, generalmente, no quiero decir que sea como una fórmula, ¿no? Pero siempre con algo drástico, con algún cambio, con alguna enfermedad, con algún dolor que le cause es como que yo intenté apoyo. Yo tuve un problema a los 12 años grave, que fue un accidente de tránsito con mi familia, en donde falleció mi tío y mi tía. Y es como que yo necesité apoyo externo que yo tenía a mi disposición, y es cuando yo entro a ver y a entender y a ver y a observar, y es como que se me abren los ojos, se me abren los oídos. Yo soy media sorda. Para los que me conocen saben que yo escucho muy mal. Físicamente yo tengo problemas de oídos porque nací prematura y tengo muchos problemas de garganta y oídos. Pero lo más gracioso es que yo puedo ser un poco sorda físicamente, pero espiritualmente escucho, y escucho mucho. Entonces yo empecé a escuchar. Cuando pasó el accidente yo tenía 12 años. Falleció mi tío rápidamente, no me acuerdo en cuántos días. Y después falleció mi tía. No, mi tía falleció primero y después falleció mi tío. A partir de esos días, que imagínense un caos familiar, mi abuela quedó muy herida, cirugía, quemada, mi mamá también. Yo en ese mismo momento del accidente o antes del accidente, yo lo predije. Yo dije que iba a pasar algo grave y traté de que mi tío querido, no hiciera el viaje a esa hora. Lo intenté de todas las maneras. Imagínense una niña de 12 años, hace muchos años atrás, más de 40 años atrás, no existía redes sociales, la vida era otra, ¿ah? Una niña que venga a decir, no hagan ese viaje porque va a pasar algo, es estúpido. Y bueno, mi tío no me hizo caso. Yo amo viajar. Siempre digo que cuando pasó eso, una de las formas que dije de defenderme fue que yo iba a vivir viajando. Por eso que viajo tanto ahora. Porque eso fue un gran detonante, fue drástico, imagínense, mi primo perdió a sus papás de un día al otro, en fin. Mi mamá perdió a su hermano, mi abuela perdió a su hijo, era un caos. A los pocos tiempos que mi tío fallece, yo tocaba piano. Y a él le gustaba una música. Cuando él llegaba a mi casa, él siempre me pedía una música que yo tocaba en el piano.
y un día me encerré en el escritorio de mi casa donde estaba el piano, me encerré, me puse llave, ya mi tío había fallecido hacía, no me acuerdo, el tiempo no me acuerdo, el tiempo para mí es ilusión. Empecé a tocar la música en el piano y empezaba y continuaba, terminaba y empezaba y terminaba, y fue como una explosión de emociones y sentí una mano arriba de mi hombro, bien clarita la mano con los dedos así. Yo empecé a llorar, discúlpenme porque esto no es fácil. Seguí tocando, tocaba, terminaba y seguía tocando. Y mi madre me empezaron a golpear la puerta. ¡Macarena! Y yo seguí tocando. Y de repente levanté la vista así y veo a mi tío. Y estaba sonriendo, sonrió. Estaba vestido con un pijama blanco con rayitas celestes que él amaba. Yo lo vi como lo vi siempre. Feliz, con una gran sonrisa, y yo lo amaba mucho. Imagínense con 12 años perder al tío que era el que me llevaba de paseos, a mí, a mi hermana, a todos nosotros. Esa fue mi primera experiencia. Tenía 12 años. Después de eso, yo era criada en un colegio católico, el Colegio Teresiano de Rivera, Uruguay. Empecé a contar porque yo quería contar que había visto a mi tío, que podía ver cosas, que podía escuchar, que cuando él murió yo supe que moría. Yo vi una mariposa cuando llegó a la habitación de mi tío y yo supe que esa mariposa era mi tía, que había fallecido unos días antes. Supe que ella lo vino a buscar, salió de la ventana de mi tío y después de una mariposa después salieron dos, grandes, blancas. Yo ya sabía en ese momento que mi tío ya había partido al otro plano. Yo estaba con mi hermana y mi primo al lado. Ahí cuando veo bajando la gente en el hospital, así en el hospital de Rivera, veo la gente llorando, mi madre, mi padre, pero yo ya sabía que mi tío había partido. Y así empecé. Fueron años extremadamente duros porque imagínense 40 años atrás, yo hablando de que lo que veía, de lo que sentía, automáticamente me diagnosticaron epilepsia. Yo tenía como ataques epilépticos. Mi madre y mi padre me llevaron a Montevideo, temas de cerebro, neurológicos. Bueno, me hicieron todos los exámenes habido y por haber, que se puedan imaginar. Y me dio como que me había dado un golpe en el accidente y que producto de ese golpe yo había quedado con no sé qué cosa en un frontal derecho, no sé qué cosa. Y que por ese golpe yo tenía epilepsia y estaba teniendo visiones y tiene otro nombre que ahora no me sale. Ahora cuando me salga se los cuento. Y me empezaron a medicar para epilepsia, desde los 12 años hasta casi los 21. Viví un infierno. Yo no fui una adolescente normal, yo no salía, yo me encerré, yo tenía mucho miedo. Yo escuchaba, yo veía, yo percibía las energías, mi cuerpo se tensaba. Solo una vez fui a carnaval, que fue cuando yo tenía casi 18, 19 años, pero realmente no lo disfrutaba, realmente lo quiero confesar. Nunca disfruté una fiesta, yo nunca disfruté cuando hay mucha gente junta, porque yo escuchaba sonidos, en mis oídos es como que está abierto a la espiritualidad. Y no siempre los sonidos son lindos, quiero que sepan que a veces hay gritos de dolor, a veces hay cosas tristes para una niña de 12 años. Ese fue mi comienzo. Va a haber muchas otras cosas que en la medida que vaya recordando se los voy contando. Ahí yo me fui a estudiar a Montevideo
porque mi familia, mi mamá especialmente, ella quería que nosotros estudiáramos algo universitario, que fuéramos mujeres independientes, y ella era muy trabajadora, es una trabajadora, fue una gran guerrera, mi madre es una sabia, un rey de basto, como le digo yo, una mujer muy, muy sabia, muy trabajadora. Disculpen que me sienta así porque, saben, la gente que me conoce sabe que yo siempre estoy sentada tipo Buda o en el piso. Y después les cuento por qué. Yo nunca me siento en una silla. Entonces, empecé a estudiar la universidad, conocí a alguien, me casé, tuve 2 hijos, me recibí de escribana pública, pero en estos 14, 15 años, 12, no me acuerdo cuántos de matrimonio, yo continuaba, me daba ataques de todo tipo, después me dijeron que era ataques de pánico, después depresión. Entonces yo busqué la religión porque no encontraba respuestas en la medicina y empecé a ir a la religión y estuve 20 años en la iglesia evangélica. Luego de 20 años en la iglesia evangélica, en donde a mí se me consideró demoníaca, se me consideró pecadora, se me consideró que no tenía moral, que abría puertas para los demonios y que la culpa era solo mía, yo viví otro infierno. Y quiero decirles a los pastores de las iglesias evangélicas que no todo tiene que ver con demonios. Y no existen los demonios, eso es lo peor del caso. No existen los demonios. No existe un diablo. El diablo es una energía de maldad, pero no hay un diablo que esté ahí reventando. No, es una energía, una egrégora donde se están todos los espíritus oscuros. Pero esos espíritus oscuros no son demonios expulsados del cielo, son tus propios familiares, tus propios ancestros que están desesperados porque no tienen luz. ¿Y qué hace el pastor? ¿Qué hace la iglesia evangélica? Dentro de su ignorancia y dentro de la mente cuadrada que tienen, que yo les agradezco, pero tengo que hablar, les agradezco la ayuda en esos 20 años, pero no me ayudaron en definitiva, porque siempre me culpaban a mí de que yo era la culpable de que mis cosas iban mal. Y yo llegué a un punto que yo no tenía nada con nadie, yo no salía, yo no tenía novio, yo no salía, me divorcié, estuve 8 años más que peor que monja. Y yo no hacía nada. Y estoy segura que el pastor o la otra que se consideraban gran santas hacían de todo en la vida, pero no les pasaba nada, porque no era medio. La único pastor que yo venero y agradezco es mi pastor Miguel Ángel Fernández. Él sí supo, porque era un medio, no era más que un pastor, era medio. Él supo y me dijo, antes de morir, porque supo que iba a morir, me dijo: Macarena, tengo que decirte algo. Yo no entendí, yo tenía 25 años. Me senté y le digo: ay, Miguel, ¿qué pasa? Digo, yo voy a partir. Y yo digo: ¿pero a partir a dónde? ¿Vas a Montevideo? No, voy a partir. Y yo en aquel entonces yo no tenía la preparación para entender que él se estaba despidiendo. Yo siempre me culpé por eso, porque yo no le di la atención a mi pastor en aquel entonces, que era mi mentor, fue mi primer mentor. A la semana él fallece. Pero antes de fallecer Miguel, que fue el pastor evangélico que me inició y que me orientó, y el único, el resto, todos quisieron sacar provecho y beneficiarse con mi mediunidad o con lo que yo hacía en la iglesia evangélica, porque no era una persona inactiva, era muy activa. Mi pastor Miguel me dijo: tú nunca vayas a salir del camino. Recién a la edad de mujer adulta, yo le pregunto: ¿qué va a pasar cuando yo sea adulta? Muy, muy adulta, tú vas a tener las respuestas de todo lo que te va a pasar en estos años. Lo único que quiero que sepas, me dijo, es que no podés
desistir, no podés rendirte, porque después va a llegar la recompensa. Yo no entendí nada. ¿Qué sé yo? No entendí nada. Hoy con 54 años les cuento que cuando cumplí 50, todo se me abrió. Ya con los 42 se me habilitó, se me salió el velo y empecé a entender que yo no era loca, ni era pecadora, ni tenía el diablo en el cuerpo, ni nada de eso. Yo era y soy medium, como lo es muchísimas personas. Muchas, miles. Algunos en la iglesia evangélica se dicen que son profetas. Y está bien, si mientras cumplan su propósito de vida, que puede ser en una religión evangélica, está bien. Sea la religión que sea, con tal que desarrolle el propósito de vida al que vinieron a este mundo. Pero en mi caso, no era. Yo no era pecadora. Yo no era culpable de lo que se me estaba acusando. Disculpen este desahogo, este canal va a ser así, lo siento. Cuando uno empieza a contar las historias personales, no hay forma de que esto no surja emociones. Luego de esos 20 años en la iglesia evangélica, que tiene muchas cosas, después los voy a ir contando poco a poco, yo paso a un centro espírita en Montevideo. Un día yo me levanto, tenía viajes astrales, yo viajaba, salía de mi cuerpo, de mi espíritu. Yo fui a un lugar que había una mesa blanca y había 12 personas trabajando y a mí me dijeron, tenés que buscar un centro espírita. Yo vivía en Montevideo, en Pocitos, estamos hablando del año 2000, más o menos, sí, el año 2000. Y yo digo, ¿qué es eso, centro espírita? Entiendan que no había internet. En aquella época se buscaban las cosas con las páginas amarillas. Yo no sabía lo que era centro espírita. Empecé a buscar, mi madre me empezó a ayudar, mi madre siempre me apoyó, me cuidó, íbamos a un lugar, íbamos a otro. Y encontré un centro espírita, Renacer, si mal recuerdo, en Montevideo. Y ahí me llegó a mis manos los libros de Allan Kardec, el espiritismo de Allan Kardec. Esos libros, cuando yo los leí, yo dije, pero esto es de lo que yo sé, esto es lo que yo siempre supe y que la Biblia a mí no me explicaba. Y ahí entendí que yo no estaba loca, ni pecadora, ni que tenía el diablo en el cuerpo, ni que abría puertas, ni que era mala persona, sino que yo tenía mediunidad ostensiva. Trabajé 10 años en los centros espíritas de muchos lugares. Acá voy a hacer un resumen general, después voy a ir punto por punto y en muchos temas. Trabajé en el Centro Espírita de Montevideo, donde me inicié, en Renacer. Después trabajé en otro centro espírita que no recuerdo el nombre, por mucho tiempo, de ahí de Montevideo. Después me regresé a Rivera, mi ciudad natal, y entré al Centro Capitán Mauricio, que fue donde empecé a trabajar en la mesa espírita, en forma automática, porque las medium reales, las que vienen ya medium de nacimiento, entran a trabajar sin necesidad de educación ni de doctrina ni de nada de eso, que muchos centros espíritas obligan a hacer ese estudio. ¿Por qué? Porque no es necesario, porque en la medida en que vos como medium empezás a trabajar, automáticamente se te abre el velo del conocimiento que tú ya lo tenés en tus vidas, en tu ADN espiritual. Entonces no es necesario tanto protocolo, tanta pérdida de tiempo. Don Carlos, ahí en Capitán Mauricio, lo que hizo, la grandeza de ese hombre es que automáticamente me puso a trabajar. En el punto que yo empecé a trabajar en la mesa espiritista, yo me empecé a recuperar. Mágicamente, Macarena se fue de viaje, sola, por 3 meses a España. Después viajé otros 3 meses a los 2 años. De una persona que no podía salir de casa, que era pecadora, que no podía vivir, que caía por todos lados, que tenía crisis de pánico, agorafobia y no sé cuántas cosas más. De repente viajé 3 meses sola, ¡sola!
Y después me fui de nuevo sola. Eso era más que nada para demostrarme a mí misma de que yo no estaba, que yo podía hacer cosas sola. Después de eso viene una etapa en que yo empiezo a manifestar mis entidades, mis guías, que es cuando la medium empieza a tener que cumplir su misión de trabajo mediúnico a otro nivel, a nivel ostentativo, a nivel físico. Y cuando en mi caso ya era hora de empezar a trabajar ayudando en otra dimensión, digamos así. Y ahí el director del Centro Espírita, Capitán Mauricio, tuvo la humildad, la tremenda humildad que no encontré en ningún pastor en 20 años, salvo Miguel, como le dijo. En pastor alguno encontré la humildad que encontré en este director de este Centro Espírita y decirme: Macarena, te tenés que ir de este lugar, de este Centro Espírita, y tenés que buscar la Umbanda. Y yo le dije: de ninguna manera, no me gusta la Umbanda. No me gusta, no creo, no me gusta, no quiero. Y punto, no quiero. Y continué trabajando en el Centro Espírita. Prejuicios, gente. Prejuicios que nos enseñan a pensar, como me dijo una amiga ayer por teléfono: ¿sos de la Umbanda? ¿Sos del diablo? No es del diablo. Yo casi perdí la vida por los prejuicios que el sistema me inculcó de que la Umbanda era del diablo. La Umbanda es una religión afrodescendiente, una religión ancestral, en donde se trabaja con las entidades incorporadas. Y es una religión que no nació en Brasil, simplemente Brasil hizo una mezcla de religiones, de varias religiones espíritas y nace en Brasil. Pero la religión espiritual es ancestral, tiene más de 6 millones de años, o sea, siempre existió el chamán, el brujo, el que se comunicaba, el que incorporaba, el que sabía, siempre existió y va a existir y va a continuar existiendo. ¿Estás ahí? Poneme like de me gusta, suscríbete al canal, porque te puedo asegurar que aquí vas a encontrar muchas verdades. Y si tienes ganas de insultarme, y si eres de religión de la que acabo de hablar, de evangélica, quiero decirte, antes que vayas a poner un comentario negativo y a ofender, quiero decirte que te dije: mi mayor mentor fue mi pastor Miguel. Tan es así que yo llamo al indumio de Miguel en su honor. Lo que dije es que la iglesia evangélica no sabe direccionar al espíritu. Y se los voy a explicar. No estoy diciendo que no es buena. Dije que les falta conocimiento. Es buena para determinadas personas que necesitan que les enseñen moral, ética, valores morales, porque la Biblia trae muchos valores morales, pero en otras personas que ya tienen esos valores y ya acá vienen a hacer otras cosas, que están en otro escalón evolutivo, la iglesia evangélica no consigue explicar qué es lo que pasa. Y entonces por eso yo vengo a contarles qué pasa. Pasa que esa persona es medium, no es demoníaca. Creo que estoy enojada, pero parezco enojada, pero no estoy enojada. Es que me sale de las entrañas, chicos, me sale de las entrañas. Les pido disculpas si parezco un poco agresiva, pero lejos está de mí. Lo que pasa es que a veces se me sale la cuestión de que me gustaría mucho que dejaran de la intolerancia religiosa, que dejen de poner al evangélico contra el umbandista, contra el hinduismo, contra el budismo, contra la nueva era. Son todas religiones buenas, cada uno en lo suyo. Tampoco es bueno hacer una mezcla de todas las religiones, hacer una mezcla rara. No, cada persona tiene su tiempo en determinada religión y se respeta la religión del otro.
Yo respeto la religión de la persona que tiene necesidad de la iglesia evangélica porque necesita encontrar valores morales, y ustedes me respetan a mí porque yo ya los tengo y necesito ahora trabajar para ayudar al otro. Y porque tengo otros dones diferentes a los de ustedes. Así que por favor, si hay algún evangélico acá que no se sienta ofendido, que no se sienta atacado, yo amo a la iglesia evangélica, en su momento me ayudó y mucho. Hasta que no, hasta que tuve que borrarlas de mi vida porque es muy fácil los evangélicos juzgar. Y cuando yo sabía que aquellos que estaban hablándome de moral no tenían nada, pero nada. Lo único que tenían era interés económico. Así que ahí es cuando yo decido retirarme y me voy. Entonces, para responder la pregunta de esta señora Alejandra, ¿cómo empezó mi mediunidad? Empezó desde muy pequeñita. Yo tuve la gracia, la bendición, quiero también decir, de tener a mi familia cuidándome. Eso me salvó la vida, ¿tá? Y quiero decir también que cuando uno nace medium, uno lo hace a conciencia antes de nacer. Hay acuerdos que uno tiene antes de nacer y a conciencia dice, bueno, te sientan en una gran mesa, como les voy a poner una historia como la veo yo y como lo he visto, ¿no? Y te dicen, bueno, tenés que resarcir esto y esto y esto y esto que hiciste en otra vida, que yo lo sé que hice porque las recordé, después les voy a contar mi vida pasada, pero podés ir como medio ostensiva y vas a trabajar y vas a padecer estos 30 años, pero si aguantás, vas a poder transmitir ese conocimiento y vas a resarcir mucha karma y vas a evolucionar rápidamente. O podés tener 3 reencarnaciones más leves, pero 3. O podés, por ejemplo, venir con algún problema motor o algún problema de otra índole. O sea, lo que quiero decir es que cuando uno tiene que saldar karmas, como yo estoy saldando, cuanto más karmas tenemos, más necesidad tenemos de espiritualizar al otro o de ayudar al otro o de habilitar que se les quite los velos, porque nosotros venimos con esa misión. Se nos asignó y nosotros la aceptamos. Entonces, cuando ustedes no saben por qué les pasa lo que les pasa en la vida, recuerden, ustedes hicieron un acuerdo y vinieron a vivir eso. Entonces, den gracias porque tienen vida. Se les ha dado el beneficio de vivir. Hay muchos espíritus, hay millones y billones y billones de filas deseando reencarnar en la Tierra, porque la Tierra lo que tiene es que vos evolucionás rápidamente. En el mundo espiritual, en la 4ª dimensión, el espíritu trabaja permanentemente, pero no evoluciona de la manera que evoluciona cuando estás en cuerpo, en carne, en materia, porque estás limitado, estás como encerrado, estás como en una cárcel y tus sentidos son solamente 5. Entonces vos tenés que tomar decisiones, tenés que ayudar, tenés que tomar decisiones buenas o malas en el libre albedrío, y eso es lo que te permite crecer. Y es así. Después que tú evolucionás, probablemente vas no a reencarnar más en la Tierra, reencarnarás en otros universos mucho más evolucionados, con otras dimensiones, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, y muchas moradas hay en la casa de mi padre, porque las hay. Bueno, chicos, yo no sé cuánto va de minutos, voy a tener que comprar un reloj para tenerlo enfrente, porque si no, yo empiezo a hablar, y con el Murcia ahí acostado, arriba de mi mesa, y no me doy cuenta cuánto tiempo llevo. Les quiero dar las gracias si llegaron hasta acá. No se den por ofendidos nadie. Déjenme las preguntas que quieran. Yo voy a contestar todos los días una en lo posible, por lo menos en este tiempo.
La historia continúa. Después del centro espírita yo entré en la Umbanda desde mis 50 años. Yo tengo 54, voy a cumplir 55 en un mes, así que va a ser casi 5 años que estoy en la Umbanda. Y lo único que les digo es que la Umbanda no es del diablo. La Umbanda es la religión más bonita que yo he conocido, y eso que he recorrido muchos lugares buscando respuestas. La Umbanda es la religión más disciplinada que yo he conocido. Hay mucha disciplina, hay muchísimo trabajo y hay muchísima verdad. No es una verdad para todos. No todos pueden entenderla porque, como les digo, no están preparados, no tienen la capacidad ni las experiencias, no tienen las experiencias vividas de otras vidas para poder entender esta. Pero sé que muchos van a entenderme, o van a quedar pensando, o van a analizar. Como en Umbanda hay muchas religiones de ese tipo, espiritualistas en el mundo, ¿tá? Hoy trabajo en la Umbanda, hoy soy medio de la Umbanda, hoy trabajo con mis guías, y yo después en otro video les voy a empezar a contar. Déjenme las preguntas que quieran, y en la medida en que yo pueda voy a ir contestando. Les quiero dar las gracias, bienvenidos, déjenme la suscripción, déjenme un comentario. Este es un canal nuevo, muy nuevito, tiene 7-8 días. Voy a hacer tarot, hago lecturas de tarot, trabajo en el tarot, trabajo en un centro de Umbanda también, y no soy del diablo, ¿ok? Bueno, les dejo con un abrazo al alma, un beso muy grande, un hasta luego, y chao, 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 chao. Nos vemos pronto. Chao.